Últimamente, al leer los comentarios en mis videos, me he dado cuenta que no hay una sola vez en la que no haya gente que escriba cosas como estas. Otro tonto que cree en Jesús. Es el siglo XXI y aún hay gente que cree en cuentos de hadas. La Biblia está llena de fantasías. Jesús nunca existió. Algo que siempre he creído es que nuestras declaraciones deben de tener un fundamento, algo que la sostenga o que apruebe su veracidad. En respuesta a sus comentarios, aquí les va. Para empezar, la Biblia no es un solo libro, sino un compendio de libros y cartas escritas por diferentes autores en diferentes años. Y el Nuevo Testamento es una compilación de 27 diferentes documentos escritos por diferentes autores y todos ellos hablan de Jesús. Además, la Biblia es la obra de literatura antigua más aceptada como digna de confianza por historiadores eruditos en el tema. Y esto es porque la cantidad de manuscritos antiguos que existen de ella sobrepasan por mucho a las de cualquier otro documento o texto antiguo. Pero por un momento dejaré a un lado la Biblia en este argumento porque sé que hay mucha gente que no la considera como documentación histórica. Y esta es la gente que usualmente me pregunta: ¿cómo puedes probarme sin la Biblia que Cristo realmente existió? Así que de nuevo, hago este video para responderle a todas esas personas que dicen que Jesús es solo una fantasía, un personaje en un cuento de hadas o un amigo imaginario. ¿Sabías que hay evidencias históricas extrabíblicas de la existencia de Cristo? Ahí te van. Luciano de Samosata, escritor satírico del segundo siglo, quien se expresaba con indignación de manera sarcástica e irónica en sus escritos, habló con desprecio de Cristo y de los cristianos al escribir esto. El hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto al mundo persuadió a sus seguidores de que eran hermanos unos de otros, después de haber transgredido de una vez por todas negando a los dioses griegos y adorando a aquel sofista crucificado y viviendo bajo sus leyes. También Cornelio Tácito nació en el primer siglo, un historiador romano que llegó a ser gobernador de Asia. Este hombre para nada era creyente. Él estaba escribiendo sobre el incendio que ocurrió en Roma durante el reinado de Nerón en el año 64 después de Cristo. En ese tiempo corrió un rumor de que Nerón había sido el culpable del gran incendio y Nerón, para defenderse, culpó a los cristianos. Entonces Tácito, como buen historiador, escribió sobre esto. Durante el reinado de Nerón hubo gente que trató de inculparlo de haber sido el responsable de incendiar Roma, pero ser inculpado por algo tan grave no era algo que Nerón pudiera permitir, así que su escape fue inculpar falsamente a las personas llamadas cristianas para después castigarlas y torturarlas por un delito que no cometieron. En otro de sus escritos, Tácito hizo referencia a la muerte de Cristo en una cruz y mencionó que sus seguidores eran llamados cristianos en su honor. Otro más, Flavio Josefo, que nació en el 37 del primer siglo, fue un historiador judío que llegó a ser parte del grupo de los fariseos a los 19 años. Él escribió algo muy interesante y dice así: había alrededor de ese tiempo un hombre llamado Jesús, si es que es lícito llamarlo hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Mucha gente de entre los judíos y de las demás naciones se hicieron sus discípulos. Para muchos él era el Cristo y Pilato le condenó a ser crucificado. Los que habían llegado a ser sus discípulos no abandonaron su discipulado y él se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día. La tribu de cristianos, llamados de ese modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta hoy. Otros historiadores como Cayo Suetonio, Tertuliano, Justino Mártir, Talo y muchos más escribieron de Jesús. Pero creo que el punto ya es evidente. Aquellos que dicen que Jesús es una fábula, un cuento de hadas y que no hay evidencia de su existencia histórica en este mundo, a esas personas quiero decirles que la única fantasía que hay aquí es la que se han creído al negar lo que es evidente. Jesús existió y Él es quien dijo ser.